Buenas tardes, mi nombre es Matías y bueno, hoy quería compartirles un poco de la palabra a los que tienen interés de conocer un poco más la escritura. Y bueno, me gustaría ir haciéndolo, no sé si una vez por semana o una vez por día, y centrarme en todos los libros de la Biblia, ir viendo quizás que un libro por cada video, digamos. Así algo general, ¿no? Pero algo que habla al día de hoy. Y bueno, qué más que iniciar por el libro de Génesis, que no sé si lo han leído. En el libro de Génesis se cuenta la historia del comienzo, ¿no? de todo lo creado, de cómo Dios crea los cielos y cómo crea la tierra. Y bueno, también se van a ir viendo a los antepasados del pueblo de Israel, cómo ellos van a quedar en Egipto y bueno, ahí van a quedar en esclavitud. Posteriormente van a ser liberados por Moisés, que eso ya está en el libro de Éxodo, ¿no? Eso es una pequeña introducción. Al hablar del libro de Génesis, bueno, nos encontramos con 50 capítulos. Estos 50 capítulos se pueden dividir en dos partes si se quisiera. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 11, va a hablar más bien de los orígenes de todo lo que se ha creado. Y del 12 al 50 va a hablar más de la historia de los patriarcas de Israel. Bueno, entre esos Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? También otra manera de dividirlo que se ha encontrado es en 10 partes, a través de una palabra, Toledot, que significa generación de o historia de. Esto es como un marcador que se cree que no está puesto al azar. Son en 10 secciones, en el capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, capítulo 11, versículo 27, capítulo 25, versículo 11, capítulo 25, versículo 19, capítulo 36, 1 y 9, capítulo 37, versículo 2. Ahí se hablan las generaciones de los cielos y la tierra, de Adán hasta Noé, después de Noé y sus 3 hijos, después se especifica en algún hijo de Noé y así demás, después que en Jacob, la generación de Jacob, generación de Esaú, generación de Isaac, así se van a ir viendo diferentes. Luego, si uno se quisiera centrar ya en el inicio del libro de Génesis, nos encontramos con la creación de los cielos y la tierra, ¿no? Que se da en 7 días, ¿no? A los 6 días Dios crea todo, al 7º día Dios descansa. Algo en particular de esto es que lo que Dios crea, lo crea todo bueno. Y bueno, ya si vemos el capítulo, bueno, algunos estudiosos consideran que aquí hay 2 relatos de la creación. Del capítulo 1 hasta el versículo 4, hasta la mitad es la primera parte del relato de la creación, un relato de la creación, y desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el 3:24 es la segunda parte, o sea, el segundo relato de la creación. O sea, son 2 relatos que hablan sobre lo mismo, pero de diferente manera. En el primero es Dios. Se presenta a Dios como alguien más cósmico. El nombre que se utiliza en hebreo para hablar de Dios es Elohim. En cambio, en el segundo relato de la creación, desde el capítulo 2, versículo 4 al 3:24, se utiliza el nombre de Yahvé, Elohim. Yahvé Elohim, digamos el nombre personal de Dios que le da al pueblo de Israel. Este libro se cree que Dios se lo reveló a Moisés. Y bueno, él lo escribió, o sea, él lo contó, porque recordemos esto, antes no había lápiz y papel para escribir las cosas, dejar registro. Por eso muchos de los registros se dejaban en rocas, así jeroglíficos. Ejemplos son las pirámides de Egipto, ¿no? Luego, posteriormente, se empezó a utilizar papiro, que está hecho a base de plantas, y pergamino, que está hecho a base de animales, para poder escribir. O sea que el libro de Génesis cuenta la historia de la humanidad, de la creación, desde el inicio de los tiempos hasta aproximadamente el 1500 a.C. Es lo que podemos entender. Luego, si vemos la creación, Dios cuando crea hay un caos.
y Dios que hace ordena ese caos, ¿no? Dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir, ¿no? Ahí vemos, Dios empieza a crear en medio del caos, ¿no? Algunos creen que el caos fue ocasionado por el diablo, ¿no? Pero no lo sabemos, aquí hay como un misterio, ¿no? Pero Dios ordena, y mientras va creando, va ordenando. Si nosotros nos ponemos a ver en el primer día que Dios crea las cosas, bueno, que crea la luz, luego va a crear algo que rellene el espacio, digamos, el día y la noche, ¿no? ¿Y qué es lo que crea? Las estrellas, bueno, se va a ver un orden. Lo que se crea en el primer día se rellena en el cuarto día. Lo que se crea en el segundo día, que son el cielo y las aguas, se rellena en el quinto día con animales acuáticos y animales que vuelan. Y lo que se crea en el tercer día, que es la vegetación y lo seco, o sea, se rellena en el sexto día con las criaturas que se arrastran, los animales y las personas, ¿no? Digamos, algo principal que quiere transmitir el libro de Génesis es que el ser humano es creación de Dios, todo lo que se ve es creación de Dios. Digamos, al hombre y a la mujer los creó así, como son hombre y mujer, no es que venimos de un mono, digamos, apunta a eso el relato, a especificar que el hombre es un ser diferente. Y bueno, en esta supremacía de lo diferente, bueno, Dios los crea a su imagen y semejanza, ¿no? Y podemos ver que al hombre y a la mujer los creó. Dice en el versículo 26, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y dice en el 27, y lo creó al ser humano, a imagen de Dios lo creó, ¿no? Hombre y mujer los creó. Entonces, ahí vemos dos lecciones. La primera es que el hombre es imagen y semejanza. En esas épocas los egipcios, por ejemplo, tenían faraones, o sea, en la época que se redactó este escrito y en las épocas antiguas, que es en las culturas más antiguas, ¿no? Que andaban, por ejemplo, los arameos, los cananeos, entre otros, amorreos. Bueno, tenían este pensamiento de que los reyes o los faraones o los emperadores eran imagen y semejanza de Dios. El relato lo que está diciendo es que ellos creían que eran imagen y semejanza de Dios, pero hasta más creían que los faraones eran Dios. Y Dios le baja el precio. Dios dice, no son dioses, son imagen y semejanza. Y vos también sos imagen y semejanza, o sea, a todas las personas de este mundo son imagen y semejanza de Dios. O sea, algo de Dios tiene dentro. Y bueno, en sí, esto, entender que Dios le sube el valor a los que otros no les daban valor. O sea, delante de Él somos todos iguales. Y bueno, después entender que al hombre se lo creó y se le dio poder para administrar, digamos, todo lo creado, y eso debiera hacerse con excelencia y de buena manera. Hay que cuidar el medio ambiente, digamos, y hay que intentar hacer las cosas bien, porque como muestra la escritura, luego de que pasa un tiempo y se hacen las cosas mal, la tierra vomita a sus habitantes. Digamos, se manifiestan los desastres, digamos. Si vamos al segundo relato de la creación, capítulo 2:4 al 3:24, nos encontramos con un Dios que es más personal, que se camina por el jardín del Edén y que le habla al ser humano. Entre medio de esto es que aparece la serpiente, ¿no? Bueno, anterior a eso, en este segundo relato de la creación, se muestra cómo Dios crea al hombre del polvo, ¿no? Le da forma, le da aliento de vida, ¿no? Y luego de su costilla saca a la mujer. Muchos han interpretado que justamente dice de la costilla del costado porque es su igual, o sea, al hombre. También entender que dice que Dios le buscó al hombre un complemento o alguien que lo ayudara entre toda la creación, y no había nadie que pudiera suplir ese lugar, o sea, ningún animal, digamos, ninguna creación. Y allí es donde Dios crea a la mujer. O sea que la mujer tiene el mismo peso, el mismo valor que el hombre, es su igual. Y bueno,
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Dios les prohíbe comer de un árbol, conocemos creo casi toda la historia, y ellos comen el fruto, ¿no? A la mujer la tienta la serpiente le dice que Dios les dijo que van a morir, pero no van a morir, que lo que pasa es que si comen van a tener conocimiento del bien y del mal, y van a ser como Dios, ¿no? Y ahí es donde se ven varios principios en este relato. Uno es la codicia, porque Eva ve el fruto y lo codicia, le gusta, es agradable a la vista. Lo que no quiere decir que los demás frutos de todo el jardín no lo fueran, ¿no? Pero lo que muestran es que eso que estaba prohibido la sedujo, ¿no? Y después la serpiente le dijo, no van a morir. O sea, ¿qué hizo? Los puso en incredulidad, digamos. Entonces, ahí cuando llegó esa falta de fe, no creerle a Dios, es que ellos tomaron el fruto, ¿no? Y la verdad es que cuando lo comieron no murieron en el sentido físico, murieron en el sentido espiritual, porque ya se habían apartado de Dios, o sea, habían desobedecido a Dios. Después ninguno se hacía responsable, se echaban la culpa. Eva le echaba la culpa a la serpiente, el hombre le echaba la culpa a su mujer. Entonces, anteriormente el hombre había dicho, esta mujer es hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre, ¿no? O como es mi igual, tiene mucho valor, y ahora le está echando la culpa, ¿no? De, no, esta mujer que me diste me obligó a comer el fruto, le dice a Dios, ¿no? Esto de quitarse la responsabilidad también, ¿no? Cuando no debiéramos hacer eso, digamos nosotros. O sea, primero no ceder a la codicia, no ceder a la incredulidad. O sea, entender que debemos de ser dependientes de Dios. Bueno, luego de esto ya se ven las consecuencias, ¿no? A la mujer Dios le pone el castigo de que va a sufrir más cuando dé a luz, al hombre que va a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente, y a la serpiente para que se arrastre, ¿no? Algo a tener en cuenta del libro de Génesis es que el libro de Génesis no pretende dar explicaciones científicas de la creación del mundo, más bien pretende explicar la creación de una manera que se entienda, ¿no? Digamos, algunos han encontrado principios o cosas que coinciden con la ciencia, digamos, algunos que Dios cree la luz como primer cosa, lo relacionan con el Big Bang, otros el hecho de que Dios los cree al hombre y mujer vegetarianos, porque en el sentido de que dice ahí que no podían comer carne, se relaciona con que supuestamente nuestra dentadura estaba hecha para comer vegetales nada más y que nos fuimos adaptando a lo largo del tiempo. Ahí uno le va encontrando diferentes tipos de conexiones, ¿no? Pero no es un libro científico, eso es necesario de entender. También el libro de Génesis, en estos primeros capítulos que habla de la creación, en el segundo relato de la creación, del 2.4 al 3.24, se ponen de manifiesto cosas en relación a la vida y en relación a la muerte. Por ejemplo, en relación a la vida, el embarazo, los árboles, la vegetación, digamos, el hecho de cómo se crea a la mujer y demás cosas, ¿no? En relación a la muerte ya aparecen el polvo, el castigo, digamos, la fruta prohibida, en sí, la mentira. O sea, se van viendo diferentes tipos de cosas, ¿no? Que se contraponen acá. Y bueno, y para culminar todo, después en adelante en el libro de Génesis, con lo que ocurre con los hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel, ¿no? Que Caín mata a Abel, ¿no? El primer fratricidio de la historia. En sí, las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Lleva a la expulsión del jardín del Edén, ¿no? Ellos estaban en el jardín, que en sí tenían todo a su disposición, tenían a Dios mismo delante de ellos, y lo perdieron, o sea, fueron desterrados del jardín del Edén. Y bueno, como se dice, ¿no? El pecado lleva a la muerte, digamos. En sí, eso sería como una introducción pequeña al libro de Génesis. Está bueno leerlo, como va explicando cosas que se ven ahora mismo, ¿no? En la actualidad, porque así es como uno peca. O sea, uno puede tener a Dios, uno puede ser cristiano y a veces ceder al pecado teniéndolo todo, o sea, teniendo todo lo bueno, teniéndolo a Dios, que es lo mejor, digamos. Y cómo debemos de intentar evitar eso,
Porque también otra forma de leer el Génesis puede ser a través del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nosotros tenemos muchas leyes, regulaciones. Esto: no mentirás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás el campo de tu prójimo, no vas a calumniar a tu prójimo y demás leyes que unos, o sea, no vas a adulterar, no vas a matar, o sea, se pone a ver, estas cosas fueron muy incumplidas en tiempos del Génesis. Y uno va viendo en los relatos del libro de Génesis, con la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y demás personajes, como algunos de los patriarcas, o sea, algunos de los de las 12 tribus, ¿no? Como José, o Judas, o Rubén, digamos, va viendo cómo se fueron o no se fueron cumpliendo los principios que aparecen en Éxodo. Eso sería una buena forma de leerlo. Y obviamente atravesado todo por Cristo, ¿no? Porque ahí cuando ingresa el pecado hay una especie de profecía que le dice a la mujer que la serpiente en el futuro, o sea, le va a morder el talón a la mujer, ¿no? Pero también que la simiente de la mujer la va a pisotear a la serpiente, ¿no? Esto se entiende como Cristo mismo, entendiendo de que el pecado entró en el mundo, ¿no? Y el diablo también, porque la serpiente representa el mal, digamos. ¿Y qué pasó cuando Cristo murió en la cruz por nosotros? El hombre, el Hijo del Hombre, como se presenta Jesús, pisoteó a la serpiente. Y la serpiente le mordió el talón, pero no pudo porque Cristo resucitó. Entonces, ahí vamos viendo también, ¿no? Una lectura del libro de Génesis a través de Cristo, porque Cristo va a ir apareciendo. En hebreo se nos muestra una forma y es a través de Melquisedec, un sacerdote. Y también se pueden ver otras formas a través de la roca, de la peña que los acompañaba en el desierto, que les daba agua, ¿no? Y Jesús iba a dar esa agua, ¿no? Esa agua que hace que no tengamos sed jamás. En sí, esto sería un pequeño adelanto y bueno, así como una introducción, ¿no? Y pensar en nuestras vidas, ¿no? Si estos principios los creemos, si están presentes, si creemos que Dios lo creó todo, si entendemos que nosotros tenemos propósito nada más siguiéndole a Él. Nuestra vida tiene sentido si le seguimos a Él y no debiéramos perder el foco, no debiéramos ceder ante las mentiras, ante la tentación y debiéramos de mantenernos firmes. Y bueno, hasta ahí sería todo, espero les sea de bendición algo y que puedan estudiar algunas cosas más, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Y bueno, les deseo un buen día y bendiciones.